marcar como sospechoso el acto de habla, pero de nuevo, es la acción en sí misma, sin consideración de motivaciones o consecuencias, la que es potencialmente inmoral. ¿Sí? Entonces, no veamos si tenía o no la intención. Voy a hacer una pausa. Existe eh, una sanción a la Federación Mexicana de Fútbol por parte de la FIFA. ¿Alguien sabe por qué existió esta sanción? Y si no lo saben, se los comento. La sanción económica a la Federación Mexicana de Fútbol se originó porque en los estadios en los que juega la selección de México, cuando el rival, exacto, los gritos denigrantes, exacto, lo dice Alfonso, lo dice María del Carmen, por el grito. Literalmente cuando el equipo rival y en particular el portero van a despejar el balón, una patada, se le grita de una forma despectiva, insultante y denigrante. No lo voy a decir, ustedes ya saben cuál es la palabra que se les grita a los porteros. Dice Dimitri que qué chiste que lo quiere que sí lo diga. Pues mejor le pediría a Dimitri que en el chat lo ponga y lo leamos cada quien en el chat y todos entendemos. Bueno, vuelvo a lo mismo. Hay quien podría decir que esa palabra pues no tiene una finalidad, que es un tema de relajo. Hay quien puede decir que esa palabra no quiere decir nada ofensivo, sino nada más decirle, eres cobarde, porque es una de las acepciones que podría ser. Dice Jonathan, me pide que en ejercicio de mi libertad de cátedra diga la palabra. Lo voy a decir, pero no la digo yo, la gritan. La palabra es puto. Ya. Y ya todos están contentos y casi casi me están aplaudiendo por haber dicho la palabra. Ya los vi con su cara de felicidad, ya me están aplaudiendo por haber dicho la palabra. Pero así es, tal cual. Pero entonces, no importa la finalidad con que lo digan. Es que no lo quiero lastimar, no lo quiero dañar. ¿Qué nos dijo ahorita del lenguaje denigrante? No interesa, no interesa la intención. Lo que importa es la acción en sí misma. No me importa lo que el hablante, en este caso el que grita, tenga, qué intención tenga. Tal vez él quiere pasar un buen rato, quiere echar relajo, quiere pasársela bien. No interesa, no importa. Lo que nos debe trascender es la acción en sí misma. Y la acción en sí misma sí es discriminatoria. Por tanto, en tema del fair play, ¿qué fue lo que ha sucedido? Sanciona a México. ¿Qué ha sucedido ahora en los estadios de fútbol? Cuando se empieza a hacer este grito, ¿qué sucede? Hay ocasiones en las que se tiene que detener el partido. Pero si creen que nuestro fútbol mexicano, que se llega a ver, pasan estas cosas, más adelante vamos a ver un tema de, de racismo. Y nos vamos a dar cuenta que puedes tener mucho dinero y puedes ser una estrella del marketing y eventualmente, por ser de color de piel distinto, te pueden denigrar y te pueden discriminar. Y vamos a ver un poquito el caso de un jugadorazo del Real Madrid actual, se llama Vinicius Junior, y que literalmente todo un estadio de fútbol le gritaban mono y le aventaban plátanos. Vamos a ver qué dicen los compañeros. Creo que ya estaban esperando a que yo dijera eso porque ya se volvieron más participativos en el chat, ¿verdad? Dice, los tabúes se vencen haciéndolos públicos. Exacto. Por eso me aventé, ¿eh? Por ustedes, por petición de ustedes. Entonces dice,
¿Qué pasa en aquellos lugares donde tienen un lenguaje muy florido, que hablan con muchas groserías, tendrían que ser sancionados? Bueno, eventualmente, si yo estoy hablando en un contexto, por eso acuérdense que el punto jurídico que nos dice denigrante va a tomarse en cuenta el que habla, el que escucha y el contexto. Obviamente, si estamos hablando en un contexto de amigos y se dicen algunas groserías o dice el lenguaje pues un tanto florido, pues eventualmente no creo que exista ningún problema. Podrían decir que es parte de desarrollo de personalidad, ¿no? Si me van siguiendo. Pero en ese contexto sí termina siendo discriminatorio. O sea, por eso vuelvo a lo mismo, el tema contextual es fundamental, ¿vale? Y nosotros trabajamos mucho con contexto, ¿vale? Incluso en el tema de suspensión, por ejemplo, cuando se concede la suspensión o se niega, ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Cómo puede determinar si se viola el orden público o el interés social? De acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto. Entonces dice, otra pregunta. No, y no, claro que no tienen que ser sancionados si es un esquema de amigos, porque el contexto condiciona, claro. Dice, en principio sí es una ofensa, se grita para ofender, pero vale la pena señalar que ahora todo es políticamente incorrecto. En eso también, en cierta medida lo entiendo, pero, híjole, vamos a ver el tema del discurso de odio también. Ayer lo platicábamos un poquito el tema de la suástica. Ustedes lo vivieron hace no mucho y eh, lo vemos en tiempo real. Cuando se hace una manifestación y se pone una piñata de un político y se empieza a quemar. Tal cual, ahí no hay ningún lenguaje, nadie está hablando, pero se empieza a quemar la piñata de ese personaje político. ¿Y qué se ha dicho? Incluso la Suprema Corte de Justicia, inmediatamente, ese mismo día que hubo una manifestación, dijo, me deslindo, porque eso no constituye parte de mis valores y aunque reconozco la manifestación y la inconformidad, de suyo no comparto esta forma de manifestarse porque la línea es tan delgada que puede convertirse en discurso de odio. Entonces, el tema de lo políticamente correcto o políticamente incorrecto, tienen razón. Pero aquí creo que eventualmente debemos buscar que los grupos desaventajados, y en particular los grupos desaventajados, no sean objeto de discriminación. No vamos a ver necesariamente en la cancha de fútbol, porque yo creo que eventualmente el futbolista, una vez que acaba su partido, no, pero me preocupa con grupos indígenas, con personas afromexicanas que han sufrido todo esto. Y esto es peor. Es en esta legislatura, o en la anterior legislatura, pero de este sexenio, que se hizo una reforma a la Constitución y la que se modificó el artículo 2 constitucional y se introdujo un reconocimiento a los pueblos afromexicanos. Lo que tenemos que saber que los pueblos afromexicanos son discriminados. ¿Y saben por quién son discriminados? Por los grupos indígenas. Si te comienzas a ver, incluso hasta las canciones tradicionales de tanto de Oaxaca y de Guerrero hacen alusión a los negros de la costa. ¿Por qué los negros de la costa? Porque literalmente los grupos indígenas los expulsaron hacia la costa. No fue una elección, fue por actos de discriminación. Entonces, esto es importante que ustedes lo puedan tomar en consideración. Ni siquiera existían, eh, literalmente aplicaban esa regla de si te ignoro no existes. La terminología de los eh, los negros no estaban reconocidos, la raza negra no está reconocida. Y somos parte de. Y afortunadamente existía un reconocimiento expreso. Existe ese reconocimiento expreso en la Constitución. Pero sí se dan cuenta que incluso nosotros como mexicanos nos hemos discriminado. Tan es así que ahorita nuestro ejemplo a dilucidar va a ser un tema de migración. ¿Qué sucedía?
que el Instituto Nacional de Migración llevaba a cabo verificaciones, las personas enseñaban su INE y le decían si eras de tez oscura, no eres mexicano. Oye, pero aquí está mi INE, no eres mexicano, es falta, eres hondureño. Y eso lo tuvo que resolver la corte, ¿sale? Entonces sí me importa que ustedes tengan en el radar que la discriminación es un problema que vivimos día a día y que la discriminación genera desigualdad. Hago otra pausa para ver, dice, en principio es una ofensa, en principio es una ofensa de doble moral en el fútbol y en otras disciplinas, sí. Hace no mucho, igual, pues aquellos que le van a los Pumas deben estar contentos porque los Pumas pasaron a las semifinales, pero el punto no lo recuerda, el punto es que su director técnico hace unas semanas salió a dirigir un partido de fútbol y iba con una playera, una camisa, perdón, de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué creen? Multa de 50,000 pesos porque estaba fomentando eh, temas religiosos. Pero la pregunta que luego se hizo, y por eso el tema de la doble moral que comenta aquí el compañero, la compañera Rosa Olivia, ¿qué fue lo que sucede en ocasiones? ¿Cómo los jugadores cuando festejan, qué hacen? O cuando van a empezar un partido, se persignan, ¿no? Y eso termina siendo también un gesto religioso. Entonces, ¿hasta dónde está el límite de una expresión religiosa? Sí, bueno. eh, Dice que sí se comió uno, pero después, la verdad, muy mal. Vamos a ver ese caso, el de Vinicius, lo vamos a ver un poquito. Dice Sonia que en Veracruz el lenguaje es muy florido, que en el puerto de Alvarado, pues así hablan. Y pues sí, la verdad es que sí, pero vuelvo a lo mismo, el tema contextual es el que va a determinar mucho, ¿vale? Exacto, Dimitri, pero el gran Hugo Sánchez con esa fortaleza de mente jamás se sintió disminuido. Bueno, vuelvo a lo mismo. Hugo Sánchez, y aquí digo, no, el tema no es el fútbol, pero eventualmente sí fue una discriminación. Y no porque le dijeran y él se aguantara y después se volviera un goleador, no significa que estaba bien la discriminación, ¿eh? O sea, no perdamos de vista eso. Sí, el tema de las palabras sí tiene que ver. Un comentarista que es muy polémico, muy famoso, Cristian Martinoli, en un partido de fútbol, fue sancionado porque se le ocurrió decir, hubo ahí un tema de una pelea, una invasión de campo, y él se le ocurrió decir que se había metido al campo un aborigen, utilizando la palabra aborigen de una forma discriminatoria. Por eso les digo, y más los comunicadores tienen mucho riesgo de incurrir en discriminación. Bueno, los profesores incurrimos mucho en riesgo. ¿Por qué? Porque imagínate, diario das clase, pues eventualmente dices algo que tal vez es políticamente incorrecto o no necesariamente políticamente incorrecto, termina siendo un gesto de discriminación. Entonces, mucho cuidado, eso es generar conciencia. Mm, exacto, exacto, ahí voy viendo todos los comentarios. Eh, Les agradezco mucho, mucho, mucho sus opiniones, las estoy leyendo con mucha atención, de verdad, qué buen grupo. Vamos a continuar, vamos de volada porque tenemos poquito tiempo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? Con un dedito, todo, yo entiendo que vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Qué amables. Espero les esté resultando de utilidad esta plática y al menos entretenida también. Entonces,
Dijimos que denigrar es expresar que alguien tiene menor valor moral, ¿vale? Bueno, vamos a analizar un tema. La discriminación, volvemos a lo mismo, no es un tema que esté muy lejano a nosotros, ni en tiempo ni en distancia. Vamos a hablar un poquito de la discriminación racial. Mm, Me voy a hacer una relatoría. Todos los procesos históricos terminan siendo interesantes e importantes porque de ahí devienen cambios jurídicos. Primero se da un cambio político o social y posteriormente viene un cambio jurídico. Y en esta situación podemos advertir un luchador social muy importante, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., como ustedes saben, pues vino a mover conciencias y a reivindicar derechos de la raza negra. Y entonces que vivían en una segregación racial, porque eventualmente tenían transporte, sí, pero transporte en el que solamente se podían subir ellos y no podían compartir con las personas de raza blanca. Y eventualmente también escuelas, servicios de salud, y entonces había una exclusión muy marcada hacia ellos y que eventualmente se vio combatida eh, por este personaje, Martin Luther King. Ustedes, ahí viene parte de la liga, mañana si quieren lo vemos, es fundamental analizar el discurso de Martin Luther King. Tengo un sueño. I Have a Dream es fundamental este discurso para generar parte de la conciencia política que podemos tener. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar del caso Griggs contra Duke Power, el tema de discriminación indirecta. Entonces, hay que ver, eh, hay alguien que nos comenta del tema del genocidio. Vamos a eventualmente ver algunos ejemplos de cómo se da la discriminación. El genocidio se genera por eh, discriminación en extremo. Incluso, hago una pausa, el feminicidio es la forma más violenta de discriminación, más violenta. Um, sí, el genocidio tiene una definición específica de acuerdo al Estatuto de Roma, ¿eh? Lo vamos a platicar. Bueno, vamos a ver, la ley o la ley preveía que exigía una eliminación de obstáculos artificiales, arbitrarios e inútiles al empleo que tiene por efecto de eliminar las discriminaciones en base a la raza. Si, como en el presente caso, el empleador no puede demostrar que una práctica en cuestiones de contratación que tiene como efecto excluir a los negros está vinculada a la competencia artificial, esta práctica está prohibida a presencia de la intención discriminatoria del empleador. Dense cuenta que cuando se prefiere, en Estados Unidos ahí está el ejemplo claro, se prefería a las personas de raza blanca por encima de las personas de raza negra, solamente tema de tez, de color de la piel, de suyo, no está justificada. Vamos a hacer una claridad, la distinción entre diferencia y discriminación. Por la diferencia propiamente lo que nos vaya a generar es un tema que no es violatorio de derechos humanos. En cambio, la discriminación sí es violatoria de derechos humanos. Y gran parte de esta la generan los particulares o la generamos los propios particulares. Vamos a ver, tienen dudas aquí algunos compañeros, el tema del Estatuto Roma, vamos a hablar del apartheid. El apartheid se genera, es un crimen de lesa humanidad y el Estatuto de Roma lo define como los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo primero, cometidos en un contexto de régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales con la intención de mantener ese régimen. El apartheid, como ustedes saben, surgió en Sudáfrica, pero terminó siendo tan emblemático, que se preservó el nombre como crimen de lesa humanidad, ¿vale? Entonces es gravísimo esta clase de crimen. Por el particular, me voy a permitir, ustedes manejan muchísimos
muchísima información de la que yo estoy diciendo, o hay otra información que también me gustaría como docente compartir. Hay una película fundamental también para generar conciencia sobre la discriminación. La película se llamó Invictus, donde el protagonista es Morgan Freeman y también actúa Matt Damon. La película no es mala, la pueden ver y se van, aparte de generar conciencia, se van a entretener, pero el punto fundamental de donde se maneja es en el libro. El libro es de John Carlin y se llama El factor humano. Y literalmente hace alusión de cómo Mandela sufrió parte de la discriminación y cómo estuvo 27 años en prisión y cómo eventualmente intentó conciliar la postura sin venganza de la Sudáfrica de color negro y la Sudáfrica de color blanco y hermanarlas a través de diferentes políticas públicas y entre ellas que ocupó fue el equipo de rugby. Entonces, es interesante, solamente lo pongo aquí en comento porque necesitamos siempre material. ¿Existe discriminación al día de la fecha? Sí, existe discriminación de pueblos, sí, y de pueblos totales, sí. Hay un pueblo, el pueblo más grande que no tiene estado es el pueblo kurdo. Vamos a ver, ¿qué nos dice del pueblo kurdo? Dice, el pueblo kurdo es una comunidad étnica y cultural que se extiende a lo largo de una región conocida como el Kurdistán, la cual abarca partes de Turquía, Irán, Irak y Siria, con una población de 30 millones de personas. O sea, no son poquitos, ¿eh? Los kurdos se consideran a sí mismos como el mayor pueblo sin estado del mundo. ¿Sabían la existencia del pueblo kurdo? Pues ahí se los dejo. Y son sujetos a persecución. Entonces, esa persecución termina siendo discriminatoria. Bueno, otra de las cosas que quiero que generar aquí conciencia con ustedes, eh, el autor francés, que más bien parece como ruso, su apellido es el autor Todorov. Tiene su libro que se llama Nosotros y los otros. Literalmente, lo raro que nosotros decimos que estas personas actúan raro, pero porque estamos tomando como parámetro nuestras costumbres y nuestra visión, cuando tal vez a los ojos de ellos, los raros somos nosotros. Y entonces, cuando nosotros, de acuerdo al título, estamos haciendo discriminación, es porque consideramos que nuestros valores son los positivos, son los buenos, son los que deben prevalecer. Entonces, un tema a considerar, ¿vale? Vamos a hablar de la discriminación indirecta. La discriminación indirecta es consecuencia de normas, medidas o circunstancias fruto de una regulación neutral, pero que producen una desventaja a un individuo o un grupo, un impacto desproporcionado que no es justificable de un modo objetivo con una finalidad legítima o cuyos medios empleados para la consecución de tal fin no han sido ni adecuados ni necesarios. Voy a hacer una pausa. Se establece hoy día, y ustedes lo pueden ver. A ver, voy a hacer una pequeña pausa para ver los mensajes. Varios de los procesos que están promoviendo en la Corte por crímenes de lesa humanidad, además están integrados por Israel. Vamos, el tema de lo que sería un contexto de crímenes de guerra, eventualmente. Maestro, el Estado mexicano cometió crimen de lesa humanidad al tomar medidas necesarias para tratar a miles de personas que murieron por COVID. Híjole, no sé qué crimen de lesa humanidad. No es tan sencillo, ¿eh? Este, los crímenes de lesa humanidad es como el género, tenemos que especificar en cuál. Pero bueno, vamos para el punto, vamos a ver. ¿Qué sucede hoy día en Poder Judicial de la Federación? Para llegar a ser juez de distrito, se han abierto concursos exclusivos para mujeres, ¿no? Concursos exclusivos para mujeres. ¿Y eso está bien o está mal?
o para magistradas de circuito. Y está bien o está mal eso, eventualmente. Quiero que lo piensen, porque eventualmente podrían decir, pues tendría que ser 50 y 50. El punto es que hoy día no estamos 50 y 50. Y se acuerdan que hay un concepto, y también lo vamos a ver más adelante, el tema de la perspectiva de género, lo vamos a analizar el tema del techo de cristal, que eventualmente el techo de cristal es esta barrera invisible que impide que las mujeres puedan crecer, exacto, puedan crecer profesionalmente, porque eventualmente ellas tienen, por los roles sociales que se han jugado, una doble jornada. Y entonces les es más difícil poder llegar a los cargos de juez, de jueza o de magistrada. Entonces, dice bien la compañera Lorena, me parece, son acciones afirmativas. Exacto, se necesitan acciones afirmativas para poder reducir esa brecha. Les dije que gran parte de los problemas de la humanidad son las desventajas y las desigualdades. Entonces, tenemos que pensar qué necesitamos para poder reducir esa brecha. Y los concursos exclusivos de mujeres me parece que es una buena alternativa. Pero bueno, les pongo el ejemplo que se maneja en el libro. Se señala que hay una reforma a la ley de seguridad social. Y en la ley de seguridad social dice, las mujeres, no, no dice, perdón, las personas que cumplan un horario de medio tiempo, es decir, de 5 horas o 6 horas, no tendrán derecho a pensión. Tal cual, la norma es neutral. No dice las mujeres, pero de suyo está escondiendo una discriminación. Por eso se llama discriminación indirecta, porque esconde dentro de la disposición normativa un prejuicio. ¿Quiénes son las personas que regularmente trabajan medio tiempo? ¿Y la razón por qué? Pues la razón, las personas que trabajan medio tiempo terminan en mayor medida siendo las mujeres. ¿Por qué? Porque cumplen con un doble rol social de trabajadores, de trabajadoras y eventualmente de amas de casa. Entonces, cuando les dices, no tienen las personas que trabajan medio tiempo, no tienen derecho a pensión, pues literalmente, aunque no diga que va destinado a las mujeres, a las que afecta primordialmente es a ellas. Entonces, ahí es donde el operador jurídico, contextualmente, por eso les digo, el punto contextual termina siendo condicionante. Tenemos que analizar el contexto en el que se presenta. A ver, voy a ver un poquito el texto. Dice, no de guerra, estaban hablando un poquito del tema de genocidio y cosas así. No me quisiera desviar tanto del tema porque también son temas apasionantes, pero eso tiene que ver un poquito con el derecho a los conflictos armados, que ahorita no es parte de nuestra materia. Quiero regresar a lo que estamos platicando. Entonces, la discriminación indirecta es aquella que se sustenta en disposiciones normativas neutras, en apariencia, pero solo en apariencia son neutras. No va destinada a ninguna mujer o a ningún grupo racial o a un grupo étnico, no. Pero eventualmente afectará en su aplicación exclusivamente o en mayor medida a esos grupos. ¿Vale? Para tal efecto, me gustaría que recordáramos aquí en conjunto las categorías sospechosas. ¿Se acuerdan cuáles son las categorías sospechosas? Yo la primera vez que escuché este concepto de categorías sospechosas dije, ¿sospechosos de qué? Creí que era un tema penal, que es de sospechosos porque habían cometido un delito. No, literalmente en este tema la terminología correcta es sospechosos de ser sujetos de discriminación. Y estas personas de categorías sospechosas, ¿quiénes son? Pues puede ser por un tema de raza, puede ser por un tema de etnia. Y los digo porque el tema de étnico, acuérdense, no solamente hago una pausa, en el tema de Ruanda, una discriminación entre grupos raciales idénticos, pero etnias diferentes, Hutus contra Tutsis, ¿vale? Y después se convirtió en un crimen de lesa humanidad.
un tema de genocidio. Bueno, volvamos al tema. Etnia, edad. Hoy día, ¿quiénes pueden ser grupos discriminados? Pueden ser menores de edad, pero también pueden ser mayores de edad. Acabo de resolver en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, Justicia Administrativa, un asunto en el que se reclamó responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué sucede? Una señora mayor de edad fue operada de apendicitis. Un tema programado, nada urgente, y se hizo la operación. La señora tenía 73 años. ¿Y qué creen que sucedió? Pues los médicos le dejaron de atender. Hay su médico tratante, el médico que la operó, casi al día siguiente que la opera, se va de vacaciones. Y nadie, ningún médico se hace cargo de darle seguimiento a la situación de la señora. Un tema que era muy pequeño en cuanto a la ciencia médica se fue complicando por sus razones de edad y la señora fallece. Eventualmente, los familiares llegan al tribunal, bueno, promueven la responsabilidad patrimonial del Instituto Mexicano del Seguro Social y el instituto se niega, dice que no, que se siguieron los protocolos. En juicio se demuestra que efectivamente no cumplieron con los protocolos, que hubo negligencia médica, y entonces en el tribunal aplicamos el tema de la discriminación. Dijimos, efectivamente, hay una discriminación, y discriminación por razón de edad, porque regularmente las personas de la tercera edad son abandonadas. Es un concepto importante, el abandono. Estas personas muchas veces son dejadas a su suerte, y este concepto o esta forma se conceptualiza con la terminología abandono. Entonces, por el abandono surgió estas cosas. No necesariamente te tiene que abandonar tu familiar. Quien te abandonó aquí en este caso era el Estado. El Estado que tenía la responsabilidad de darte seguimiento a tu tratamiento médico posoperatorio. Y el tema del deceso de esta persona obedeció a una negligencia médica por falta de seguimiento. Entonces ahí vimos un nicho de oportunidad para aplicar el tema de discriminación. ¿Vale? Hasta acá vamos bien. Voy a ir viendo. Mm, Minorías raciales, sí lo está diciendo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Ya nos queda unos minutos. Vamos a darle celeridad. Vimos la discriminación indirecta. Esto es fundamental, el tema de la discriminación directa, porque la discriminación directa es obvio que se va a detectar. El problema va a ser la discriminación indirecta, que parte de una norma que goza de neutralidad aparente. Y entonces nos dice, la discriminación no puede ser considerada un hecho aislado, sino más bien la actualización de un prejuicio, una actitud negativa y de un estereotipo, creencia negativa, justificado por los grupos sociales. De ahí que estos factores deban también ser estudiados en conexión con la interpretación de los efectos y por ende la corrección de la discriminación. Nosotros vamos a intentar como operadores jurídicos siempre dar el golpe de timón, ¿verdad? Y evitar que subsista un tema de discriminación. ¿Qué nos ha dicho la Corte? La Corte nos dice, la discriminación indirecta o por resultados, los elementos que la configuran. Y dice, los elementos de la discriminación indirecta son una norma, criterio o práctica aparentemente neutral. Sí, lo que les dije, ya no existe la discriminación directa, es aquella que habla las mujeres, las personas de la tercera edad, los menores de edad, las personas de la comunidad LGTB, pues ahí es obvio, se está dirigiendo a ellos. La discriminación indirecta es aquella que no menciona a quién va dirigida, gozan de neutralidad. Dos, que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social. Lo que les decía, no se le dará pensión a las personas que trabajan medio tiempo. ¿Quiénes trabajan en medio tiempo en mayor medida? Las mujeres. Entonces, ¿a quién se está discriminando de manera indirecta? A las mujeres, porque regularmente tienen que atender su trabajo y también su casa.
3. En comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. Bueno, efectivamente, si están en una situación de semejanza y se le trata de forma diferenciada y no hay justificación, habrá una discriminación. De lo anterior, se desprende que a fin de que exista un alegato de discriminación indirecta puede ser acogido, es indispensable la existencia de una situación comparable entre los grupos involucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto de cada caso específico, así como acreditarse empíricamente la afectación o desventaja producida en relación con los demás. Por su parte, a fin de liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto discriminatorio debe probar que la norma no tiene solo una justificación objetiva, sino persigue un fin necesario. Luego dice, el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no solo cuando las normas, las políticas, las prácticas y los programas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación, categoría sospechosa, lo que les decía, sino también cuando estas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación genera un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva razonable. La discriminación por resultado, así lo ha manejado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo al tema de la vacunación que tuvimos. Otro de los temas que se dijo es que a los menores de edad y regularmente a los más pequeños no se les iba a vacunar, ¿se acuerdan? Se dijo, no se les va a vacunar porque sus pulmones están más fuertes, están nuevos. Entonces, ellos no sufrirán eh, las secuelas del COVID. Y bueno, pues literalmente ni siquiera al día de la fecha tenemos tantos estudios sobre el tema de COVID. Todavía lo estamos analizando, la ciencia médica lo está analizando. Y entonces, esa política pública no estaba justificada. Y al no estar justificada, eventualmente terminaba siendo discriminatoria. Y además, vamos a analizar que la Suprema Corte de Justicia, al pronunciarse en esta clase de asuntos, ha hablado de la subinclusión y la sobreinclusión. Entonces, hablar de que todos los niños no van a sufrir las secuelas del COVID, pues estaba sobreincluyendo a todos, ¿verdad? Porque eventualmente, ¿qué sucedería un niño que tuviera un padecimiento de una enfermedad crónica? Que tuviera, por ejemplo, la diabetes infantil, que tuviera un tema de cáncer. Eventualmente, pues ahí sí habría una razón para que pudiera acudir, pero de manera genérica se señaló que los menores de edad no tendrían derecho a la vacunación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo demandas de amparo que llegaron al Poder Judicial de la Federación. E incluso este tema, recuerden, a mí me gusta y lo vamos a platicar tal vez el día de mañana, si nos da tiempo, el caso paradigmático en tema de derechos económicos, sociales y culturales en materia de salud es el que resolvió la Suprema Corte y que se conoce eh, como Pabellón 13. ¿Recuerdan Pabellón 13? ¿Lo tienen al dedillo? Pabellón 13. ¿Se acuerdan del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? El INER, que tiene varios pasillos para personas con alguna enfermedad. Y las personas que se encontraban ahí, que tienen la enfermedad de SIDA o que tienen el VIH, señalaban que tenían derecho a un pasillo, a un pabellón exclusivo, porque además de tener la enfermedad respiratoria, al tener SIDA o VIH, las otras enfermedades de los otros enfermos de los otros pabellones se les podían contagiar y eso los exponía si no estaban aislados, necesitaban un pabellón específico.
¿Qué fue lo que resolvió la Corte? Dijo que sí tenían derecho. Incluso la Suprema Corte en ese caso redirecciona el presupuesto para la construcción del pabellón 13. Y es un caso emblemático porque se hace una interpretación del artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde lo que se debe buscar es el nivel mayor de acceso a la salud. Y entonces, bajo esa misma premisa, utilizando la misma premisa de aquel caso, los tribunales, al resolver el caso de las vacunas, ya sea para los médicos o bien sea para el caso de los menores de edad, aplicó el mismo artículo, que se debe buscar, el Estado debe garantizar el mayor alcance, el mayor nivel de salud posible a las personas. Entonces, eh, exacto, dice Norma Elena, sí, es el caso, ese es el caso. Eh, Tiene que ver con una interpretación y aplicación del derecho. Y en el caso de los derechos económicos y culturales, mañana vamos a irnos muy rápido porque vamos a hablar de este tema. También la Corte tiene un texto muy bueno. El coordinador me parece que es Cristian Curtis. Cristian Curtis pues, es toda una autoridad en derechos económicos, sociales y culturales. Eh, y justo se maneja toda esta temática que me parece sumamente importante de tocar aquí. Eh, Mañana vamos a analizar luego el test de igualdad. Ahorita ya no nos da mucho tiempo porque ya estamos a punto de concluir, pero mañana vamos a aventarnos el test de igualdad, como lo ha hecho la Corte. Vamos a analizar el tema de migración. Vamos a analizar por qué nuestros mexicanos, nuestros paisanos de raza negra son eh, discriminados y en las prácticas que llevaba el Instituto Nacional de Migración, y lo vamos a ver por existir una sobreinclusión. Vamos a analizar el test intermedio, el test el ordinario, el intermedio y el estricto, cómo los lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia, para que quedemos con claridad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Me gustaría saber si tenemos algún comentario, si vamos bien, por lo menos si es de mi interés, pues saber si me van entendiendo, si me van siguiendo, le cambiamos la mecánica de la clase. Digo, ya sé que es única clase mañana, pero no tendré ningún problema de hacer un golpe de timón para hacerlo mucho mejor para ustedes. ¿Todo bien? Muchas gracias por tus comentarios, de verdad me han generado eh, una gran alegría el estar con ustedes el día de hoy y el día de ayer, y lo será también el día de mañana. Eh, si no tienen ningún otro comentario, pues les deseo una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Les mando un abrazo afectuoso. Cuídense mucho. Pues muchas gracias, magistrado, por su sesión el día de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Pasen buenas noches a todos. Gracias.